Buen día, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí, como siempre, su profesor Daniel Cruz, ayudándoles a poder resolver sus ejercicios. Y en esta parte vamos a hablar de lo que es lógica simbólica. Bueno, esta primera parte, digamos, de lógica simbólica, lo que nosotros vamos a comenzar a resolver ya es hacer la construcción de las tablas de verdad para proposiciones compuestas. Si se fijan ustedes, anteriormente nosotros ya habíamos comenzado a asignar lo que son una tarea de copiar lo que son unas tablas de verdad, y aquí vamos a ver cómo se trabajan, digamos, cómo fue que construyeron y para qué nos van a funcionar. Entonces vamos a ver, primero miremos la primera parte. Entendamos bien para qué nos funciona lo que son las proposiciones, bueno, lo que son estas tablas. Bueno, para construir cualquier tabla que podamos decir, nosotros vamos a decir que partiendo de las tablas de verdad, de las conectivas, es posible establecer la tabla de cualquier fórmula. Recordemos que nosotros en clases, nosotros con una indicación, digamos, con un enunciado, podíamos sacar lo que era una fórmula. Entonces, si se fijan, una fórmula es una, digamos, unión de proposiciones compuestas. En este caso, aquí tenemos la proposición que es conjunción, que es un y, ¿verdad? Y está unida a lo que es un entonces, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto es una fórmula. O tenemos más de una proposición compuesta, es una fórmula. Entonces, con esto nosotros podemos construir una tabla. En este caso, aquí tenemos un pequeño ejemplo de la tabla, pero no se preocupen, ya vamos a ver cómo construirlas. Entonces, por el momento, solo vamos a dejar aquí y vamos a darnos cuenta que yo puedo construir una tabla, fíjense, de una fórmula. Entonces, vamos a ver lo que es la siguiente diapositiva y vamos a ver la interpretación de la tabla. Vamos a ver cómo va a ser esa interpretación, de qué manera yo voy a poder conocer o para qué me va a servir esa tabla, para qué la voy a construir. Bueno, en una tabla yo tengo tres posibles respuestas. La primera respuesta es la contradicción. Entonces me dice, la primera, que es la contradicción, me dice que la fórmula siempre es falsa. Eso es lo que me dice. La inferencia es inválida. Recordemos que es la parte de inferencia. Inferencia es poder inferir algo, es poder yo juzgar lo que es un enunciado, si el enunciado puede ser verdadero o falso. Entonces eso quiere decir, la inferencia es inválida. Por lo tanto, el ejercicio no va a estar no va a ser verdadero. Entonces, por eso les coloco de esta manera. Esta imagen que nos dice, efectivamente, Rick, eso es falso. Entonces, ya vamos a ver por qué vamos a decir que eso es falso. Entonces, tenemos lo que es la contradicción. Entonces, aquí tenemos lo que es una tabla de fórmulas y como les recuerdo, ya más adelante vamos a ver cómo construirla, pero ocupo que miren la tabla, digamos, final, que en la tabla final, esta parte de aquí, todo tenemos aquí que es falso. Entonces, quiere decir que eso es una contradicción. Entonces vamos a ver la siguiente respuesta que nosotros podemos tener con las tablas de verdad. Entonces nos vamos a la otra, que es la tautología. Tiene un nombre muy raro, ¿verdad? Pero tautología significa una verdad absoluta en este caso. Entonces vamos a ver, cuando la fórmula es siempre verdadera, se dice entonces que la inferencia es válida. Entonces aquí coloco, pero todo lo demás sí fue verdad. Entonces, cuando tengamos una verdad absoluta, nosotros vamos a decir que es una tautología. Recordemos que esas tablas que nosotros vamos a construir es para fórmulas que nosotros tengamos. Entonces, en este caso, tenemos aquí la tabla y en la parte, digamos, fundamental o final, tenemos solo B, que en este caso va a decir que son verdades y yo voy a decir que es una tautología. Entonces, la tercera posible respuesta que yo puedo tener en una tabla es la indeterminación. Entonces, ¿cuándo va a ser una indeterminación? Dice, cuando una fórmula a veces es verdadera y falsa, o podemos decir, a veces es falsa y verdadera. La inferencia no es inválida. Entonces, la inferencia va a decir que es inválida, por lo tanto, no va a ser correcto lo que nosotros tengamos como enunciado. Entonces, aquí les coloco una imagen que dice, veamos qué pone aquí. Entonces, aquí la persona o tiene un sí y la otra persona dice que eso es no. Y aquel se enoja porque le está diciendo que no es esa parte. Entonces, por eso es indeterminación, porque no llega a una misma respuesta. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de eso en una tabla? Que en la tabla final, fíjense aquí, en la tabla final, ya vamos a colocar, no se preocupen, ya vamos a hacer esas tablas. Aquí, si se fijan, en esta tabla final tenemos 3 verdaderos y un falso. Entonces, solo con un falso que encontremos, o algo que sea distinto a lo que nosotros tenemos aquí,
nosotros vamos a decir que es una indeterminación o contingencia. En este caso el libro no llama ese término, pero sí utiliza lo que es la indeterminación. Entonces, ¿se han fijado ustedes que en estos ejercicios siempre aparecen dos proposiciones simples, ¿verdad? Tenemos las proposiciones simples y lo que son las proposiciones compuestas. Aquí en este caso vamos a ver cuántas cantidades de proposiciones puedo tener, de proposiciones simples. En este caso, fíjense, yo tengo aquí dos proposiciones simples. Miren, tengo dos proposiciones simples. Y por lo tanto yo tengo 1, 2, 3, 4 filas. ¿Y qué significa este valor de B? Vamos a colocarlo así como, vaya, un ejemplo, ya que estamos ahorita con esto del coronavirus. Entonces dice, esto digamos que es una persona, esto es otra persona. Entonces digamos que las combinaciones que puede suceder es que las dos personas den verdadero a la enfermedad, miren, verdadero, verdadero, que la otra, digamos, la otra proposición, en la primera persona de verdadero, que lo tenga y la otra no lo tenga. La otra sería que la primera persona no lo tenga, la segunda persona sí lo tenga, y la última que ninguno de los dos tenga la enfermedad. Entonces, así es como se interpreta esto. Siempre cuando tengamos dos proposiciones simples, así de esta manera vamos a colocar esa respuesta. Esto es lo primero, con esto comienzo. Ya vamos a ver cuando comencemos a trabajarlo esta parte. Entonces, cuando tengamos más de 2, que en este caso es 1, 2, 3, tenemos tres proposiciones simples. Entonces, miren, nosotros tenemos que ir colocando esa respuesta, todos verdaderos, después va a haber una que sean todos falsos, el primero verdadero, y así vamos a hacer todas las combinaciones. Entonces, vamos a ver, ¿cómo voy a saber cuántas filas voy a colocar? Entonces, en las tablas de verdad para proposiciones compuestas, si contiene una proposición simple, voy a decir que tiene dos filas, porque también puedo construir una tabla de verdad solo con una proposición simple. Entonces voy a decir que tengo dos filas. Cuando son dos proposiciones, que en el caso anterior que estábamos viendo y todos los ejemplos, me aparecía que tenía lo que eran 4 filas. Entonces miren esta fórmula aquí. Ya vamos a ver qué nos va a servir. Entonces cuando tengamos tres proposiciones simples, voy a decir que tiene 8. Entonces si fijan en el anterior, teníamos aquí P, Q y R, que son las proposiciones simples. Y teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, tengo 8 filas. Entonces me funciona esta fórmula que estamos viendo acá. Cuando tengo 4, que tal vez en este caso en el libro no aparecen de esos ejercicios, pero a futuro tal vez si hagamos un ejercicio de estos, vamos a ver que tiene 16 filas. Entonces, si es bien, si yo sigo así diciendo que tengo 5 o puedo decir 6, entonces utilizando un razonamiento inductivo, puedo pensar de que la proposición, digamos, o la cantidad de filas va a ser de 2 a la n. En el caso que n va a ser el número de proposiciones simples. Entonces, en el primero, si se fijan, era una proposición, entonces queda 2 a la n, que en ese caso sería 2 a la 1, es 2, ¿verdad? Que sería 2 a la 2, y eso yo tengo 4 filas, y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces, con estos jóvenes, con esta pequeña introducción, digamos, de entender lo que es, para qué utilizar las tablas de verdad, que en este caso las tablas de verdad nos van a funcionar para poder, si tenemos un enunciado, poder decir que ese enunciado es verdadero o es falso, todo el enunciado. Y con la ayuda de la tabla de verdad nosotros vamos a determinar eso. Y como recuerden, tenemos 3 posibles respuestas. Entonces, les recuerdo, esto es un video, ustedes pueden ir haciéndolo, bueno, deteniéndolo o volviendo a escuchar lo que son las partes y volviendo a leer todo esto importante. Entonces, ahora vamos a comenzar, digamos, vamos a comenzar ahora sí a crear lo que son estas tablas de fórmulas, ¿verdad? Entonces, miren, aceptemos el reto y vamos a hacerlo. Entonces, vamos a irnos ahora a la parte de trabajar, ¿verdad? Para ya comenzar a trabajar lo que son las tablas de verdad. En este caso, vamos a ver, voy a construir una tabla de verdad que aparece en su libro. Es un ejercicio del libro. Entonces, ese ejercicio está en ejercicio número 3 de la página 41, para que ustedes lo vayan haciendo conmigo y también lo vayan copiando ahí. Entonces, en estas cosas, la recomendación que yo les doy es que utilicemos estas tablas, hagámoslo con regla para que tengamos un mejor orden, ya que a veces en el libro nos aparece con la tabla ya construida y nosotros solo tenemos que llenarla, y a veces no. A veces yo tengo que construir la tabla prácticamente desde cero, haciendo hasta las columnas y las filas. Entonces, siempre hay que utilizar reglas para que tengamos mejor orden y no hacer tan grande lo que es la anchura de la columna, porque no sabemos cuántas columnas voy a utilizar. Al inicio no sé, sino que poco a poco voy a ir sabiendo cuántas voy a utilizar. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos aquí en este momento es este que está acá. Y me dice, entonces fijémonos qué nos dice el ejercicio. Construye la tabla de verdad y demuestra que la proposición, digamos, y aquí la tenemos, lo que es nuestra fórmula, ¿verdad? Que es
P, entonces Q, y negación de P, entonces Q. Entonces vamos a ver la respuesta de eso. Ya miramos que existen tres posibles respuestas, que es la contradicción, la tautología y la indeterminación. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Pero antes de todo eso, quiero ver cómo voy a construir una tabla de verdad. Entonces aquí, primer paso para comenzar a construir una tabla. Me dice escribir las proposiciones simples. En este caso, miren, ya las tengo aquí copiadas. Que las únicas dos proposiciones simples acá, si se fijan en toda la fórmula, es P y Q, no tengo nada más. Entonces, por lo tanto, son dos proposiciones simples que voy a colocar. Miren, P y Q. Entonces, ahora me dice, escribir las proposiciones simples en cada columna y anotamos sus valores de verdad debajo. Entonces, como anteriormente comencé a construir, siempre es las dos posibles respuestas que pueden tener. Que el primero sea verdad, verdad también el segundo, que ahora el primero sea verdad, el segundo sea falso, que el primero sea falso, el otro sea verdad, y al final que serían los dos que fueran falsos. Entonces, estos son los posibles valores de verdad que yo puedo tener. Con esto siempre yo voy a comenzar con todo ejercicio, hasta lo que son sus tablas de verdad que anteriormente han copiado o que les dije que copiara en cartulina, estas aparecen de igual manera. ¿Por qué? Porque estas son, con esto voy a comenzar a resolver el ejercicio. Esta es mi base para comenzar a construir mi tabla de verdad. Entonces, ahora, mi segundo paso, ¿cuál sería? Mi segundo paso me dice que es escribir las proposiciones compuestas. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué proposiciones compuestas tengo aquí? Tengo lo que es este entonces, miren, este entonces, aquí ya lo coloqué, y también lo que tengo es la negación de ese entonces. Entonces, miren, como ya tengo el entonces aquí, solo coloco la negación del entonces. Ya todo esto sería, digamos, nuestra fórmula. Entonces, eso lo vamos a trabajar hasta después. Entonces, ahora, como nosotros tenemos ya lo que es la respuesta de cada proposición simple, y aquí tenemos lo que es la proposición compuesta, vamos a ir nosotros a nuestra tabla donde habla lo que es la condicional. Entonces, en esta tabla de condicional, ¿qué es lo que dice? Podemos utilizarla y ustedes pueden ver que cuando dice verdadero, verdadero, eso es verdadero en nuestra tabla de condicional, para que vayan ustedes y vayan viendo lo que es la tabla de condicional. La otra me dice que es verdadero y falso. Cuando yo voy de algo verdadero a algo falso, en la condicional eso es falso. Entonces en la otra, cuando dice que voy de algo falso a algo verdadero, eso es verdadero. Y cuando voy de algo falso a algo falso, eso es verdadero. Así de esa manera se lee lo que son esas tablas. Prácticamente en esta parte de la condicional, para que tal vez no utilice su tabla, sino que poco a poco vayamos desligándonos de ella, la única que va a ser falsa en esta condicional es cuando va de algo verdadero a algo falso. Entonces, ahora vamos a ver. Aquí ya tengo lo que es mi condicional, ¿verdad? Entonces, la siguiente proposición, digamos, compuesta, me dice que es la negación de de ese entonces. Entonces, prácticamente, recordemos lo anterior que vimos en clase, o lo anterior que les expliqué con un video, que era, si yo niego algo que es verdad, eso va a ser una mentira, ¿verdad? Si yo niego, o sea, yo digo que eso es mentira, si yo niego una falsedad, eso va a ser verdad. Entonces, de igual manera, fíjense, algo verdadero, lo voy a negar, eso es falso. Y si miro algo verdadero, lo niego, es falso. Entonces, miren, anteriormente cuando estábamos viendo lo que era la diapositiva, si fijan ustedes, se miraba algo bien confuso todo eso de dónde aparecen. Pero si ustedes van trabajando cuidadosamente, ustedes van a ir construyendo poco a poco lo que es esta tabla final. Entonces, eso sería nuestro segundo paso. Escribir las proposiciones compuestas y escribir sus valores de verdad. En este caso serían los valores de verdad y ya los tengo. Entonces, ahora vamos a nuestro tercero y último paso. Nos dice, tercer y último paso es escribir con paréntesis la fórmula completa. Entonces, nosotros ya tenemos aquí coloqué la fórmula completa para no irme más arriba. Y digamos que ya sería la respuesta final. Se puede hacer de dos maneras. Yo puedo perfectamente agarrar toda esta fórmula, digamos, copiar y pegarla, digamos, en una fila, digamos. Vamos a colocarlo aquí. Yo lo puedo hacer así. Y si se fijan ustedes, a veces vamos a tener una fórmula bastante grandes. Entonces no van a caber en la parte de la columna. Entonces quiere decir eso, que nosotros vamos a ver de qué manera, otra manera lo podemos hacer. Eso sería una manera. Eso sería correcto si nosotros lo resolvemos de esa manera. Pero hay otra manera para cuando nosotros tenemos lo que es una fórmula bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir primero esta, vamos a colocar el i en medio y
esta última proposición. Entonces vamos a decir cómo sería escrito. Entonces miren, aquí ya lo tengo. Tengo la proposición, si se fijan, esta primera proposición compuesta, coloco el y en medio y esto sería la negación de la proposición. En este caso, si se fijan ustedes, yo ya tengo esta proposición, ¿verdad? Miren, aquí ya la tengo, miren. Solo voy a copiar sus respuestas, miren qué sencillo. Y la otra negación de la proposición, que también ya la tengo, miren. Y solo lo pego, miren. Ya serían las mismas respuestas. Aquí donde yo tengo azul, aquí va a ser mi respuesta final. ¿Por qué? Esto representa toda esta proposición. Eso es lo que va a representar aquí en medio. Por eso aquí en los ejemplos del libro aparece de igual manera que en medio coloca la respuesta final. Entonces vamos a colocarlo con un color distinto para que nosotros nos demos cuenta que aquí va a ser la respuesta final. Entonces ahora vamos nosotros a nuestra tabla. Si se fijan ustedes, aquí tengo algo, aquí tengo otra proposición y esto es una conjunción, es un y. Entonces vámonos a la tabla de la conjunción y vamos a notar qué sucede en la conjunción. Cuando yo tengo, miren, algo verdadero y voy a algo falso, ¿qué sucede en la conjunción? Eso es falso. Miren, eso es falso. Ahora seguimos con el otro, utilizando siempre la tabla. Cuando voy de algo falso a algo verdadero, eso es falso. Miren, eso es falso. A ver, la otra. Vamos a colocarlos todos del mismo color. La otra, cuando voy de algo verdadero a algo falso, ya dijimos nosotros en la primera que eso es falso, y de igual la última es, si voy de algo verdadero a algo falso, miren, la misma, eso es falso. Entonces con esto nosotros encontramos ya la respuesta de nuestra tabla de verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Que la respuesta final de nuestra fórmula, ¿qué va a ser? Con las tres posibles respuestas que vimos anteriormente, nosotros sabemos que eso va a ser una contradicción, porque si se fijan, todos son falsos. Y de esta manera me di cuenta que esta fórmula, la fórmula que nosotros tenemos aquí, eso, si nosotros lo analizamos, es una contradicción. Entonces, esto prácticamente de tablas de verdad, aquí tal vez lo vimos más simbólicamente, pero de igual manera, así como nosotros lo miramos en clase cuando hacíamos en un enunciado o cuando hablábamos de una persona, digamos, de igual manera nosotros podemos decir que todo es enunciado a ver si eso es una contradicción, que en este caso nosotros sabemos que la contradicción, dijimos que eso es inválido, entonces por lo tanto esta fórmula es inválida, solo cuando tengamos todo verdad vamos a decir que eso es válido. Entonces espero que les haya servido este video, así que gracias por su atención y nos vemos en otro video cuando reciban ustedes otra pequeña ayuda. Cualquier cosa, ya saben ustedes, se pueden comunicar conmigo. Así que gracias por su atención.